Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en un directo totalmente fuera de lo habitual. Sabemos que esto suele ocurrir los fines de semana, pero han ocurrido noticias esta semana que yo dije, no, ya, vamos a hacer un directo, vamos a hablar con la gente. Estoy viendo si los directos también cambian de día durante la semana. También me gusta hacerlo el fin de semana. Y el motivo también por el cual lo hago hoy día es porque el sábado no voy a estar en Arica, vamos a estar con la familia, vamos a hacer un viaje por unos días, vamos a ir a Tacna, a Perú, así que vamos a andar de paseo y por eso aprovecho de hacerlo ahora porque el sábado no lo voy a hacer allá, lo hago acá y aprovecho de estar viendo las noticias, las últimas que han salido, así que les doy las gracias a todos por conectarse. Hay cosas que han ocurrido, una nueva época de liberaciones. Da la impresión que estuviésemos en un enero o febrero, como que las cosas han estado muy activas durante estos días y muy bueno porque para versiones de iOS muy altas. Entonces, estamos hablando incluso de versiones que están firmadas al día de hoy. Así que eso está genial. Así que déjame pasar por el chat. Hay gente que siempre está conectado. Está Sauri ahí en el chat. Está Julio César Ríos, también saludos para ti. Ale Ortiz, gracias por conectarte. Vicente Gajardo. Está Luis Aranda Peña desde Bolivia también mandando saludos. Está Juan José Domínguez, gracias Chiro, ¿cómo estás? Veo que también está ahí en el chat José Flores, Heinz Gorks también ahí conectándose. Sirif dice, estoy desesperado cuando sale el Jailbreak para 15.5. Ya vamos a dar noticias sobre eso. Está Parruco también ahí en el chat. Está Marión Valladares, ¿cómo estás? Está Chiro también ahí conectado. Saludos desde México, Cancún. ¡Uy, qué linda! No puedo creer que hay gente que vive en Cancún. Está Alfredo también que lo hace, pero Heinz, no puedo creer que hay gente que viva en un lugar tan bello. Qué lindo, linda tierra. Espero, a lo mejor ustedes están acostumbrados, viven ahí, crecieron ahí, pero uno que vive tan distante y ve la fotografía o cuando va algún conocido, uff, es genial. Así que está Latin Production también conectado, Alexis García, estoy hablando igual un poco más bajo. Al otro lado del muro ahí están durmiendo mis dos hijos, así que hablo ahí un poco más bajo. Mi esposa está haciendo una videollamada, ahora estamos los dos conectados en este instante, así que, pero en temáticas diferentes ya. ¿Cómo están? Déjame ver otros comentarios más. No me quiero perder ningún mensaje. Ustedes saben que está el hashtag si te leo like. No sé si el profe quiere likes, tengo que estar leyendo sus mensajes. Y obviamente, si te gusta lo que estás viendo, ya sea en vivo o la repetición, dale nomás. Tuve suerte de verlo en vivo. Dale, Juan José Domínguez, qué bueno que haya entrado ahí justo. Déjame ver otro mensaje. Acá estoy, no me quiero quedar atrás. José Flores desde Virginia conectado. Marion Valladares, ya te saludé recién. Acá estamos. Da Alexi García. Hola, profe. ¿Es verdad que va a salir un bypass para el XR, XS, XS Max el 11? No tengo claro si va a haber un bypass para aquello. Yo creo que podríamos hacerle la pregunta, ¿no? Hace un tiempo atrás, cuando hice este podcast junto con Ricardo de Fear Rain, también tuve la oportunidad de tener un contacto con esta gente. ¿Cómo se llaman? El Developers Team. Ahí está, me acordé. Entonces tengo ahí unas conversaciones que puedo armar con ellos y preguntarles qué novedad. Ahí no suena mal, ¿no? ¿Qué novedades tienen para los dispositivos con un procesador A12 y superior? Y sobre todo con iOS 16. ¿Cómo creen ellos que va a pintar este método que ellos utilizan para dispositivos de dudosa procedencia? Iberton Dos Santos también conectado, está Capo desde Argentina. Michael X5 dice, hola profe, le envié información del jailbreak en Twitter, así es, está muy activa la cosa estos días. Hola profe, ¿cómo está? ¿Cómo está el Carpus? Está el Capo, ya tire las noticias tranquilos y tengo que de hecho terminar de hablar con ustedes y tengo que grabar el podcast. Me está esperando el invitado, aunque le mandé un mensaje diciendo, uy, podemos grabar media hora de lo después. Me faltó hacer un directo y tengo que luego ponerme a preparar algunas cosas del equipaje, todo lo que significa ordenar algunas cosas para mañana salir del trabajo y pum, de inmediato subirnos al auto y llegar. La ciudad donde yo vivo en Arica, con Tacna, estamos separados, son como 30, no 30, son como 45 minutos en auto. Queda muy cerca. Entonces, estamos ahí. Está José Borbón, vine lo más rápido que pude. Dale, José, gracias por estar acá. Está también Cristian Alexander conectado. El hashtag, así es, Ale Ortiz, el si te leo like.
Saludos hasta Nueva York. Oye, ¿por qué me hacen estas cosas? ¿Por qué gente me saluda de lugares? Ah, Nueva York, ya tú sabes. ¿Cómo está Johnny? ¿Todo bien? Espero que sí. Está Chris también ahí conectado. Luis Movilla desde Estados Unidos. Aún no sale el jailbreak para 15.5. No, no, Siri FF. Todavía no hay el jailbreak, pero sí hay noticias, al menos de que se puede hacer en esa versión, cosa que se creía imposible, se puede. Ya aparte que vengo con el hype ahí a tope, no sé si vieron el último episodio de Obi-Wan. Hoy estuvo, pero salió ayer el episodio, yo lo vi hoy día recién jueves, pero uff, creo que es el mejor episodio de toda la temporada, a mi gusto. Todos pueden cambiar de gusto. José Flores me dice, profe, estoy en 15.3, pero no quiero subir. José, no subas, quédate ahí, tú teniendo jailbreak hace más que iOS 16, no te preocupes. Está Gabino Barrera también desde Nueva York, Miguel Aceves desde México, la ciudad bajo el agua. ¿Cómo es la ciudad bajo el agua? No entendí. Alexis García, profe, ¿es verdad que va a salir bypass? Pero ya te respondí, Ale, pues. Voy a hacer la averiguación y tener la respuesta de primera fuente y ver si puedo organizar un podcast a lo mejor. No, por la próxima semana toca con suscriptores, tendría que ser a la siguiente. David Arevalo, ¿cómo estáis, David? Gusto verte acá, siempre te veo conectado ahí, David. Está Heinz Gors también acá. Está tu casa, amigo, como siempre te veo, siempre fiel en 15.1. Gracias ahí, Heinz. Qué lindo debe ser vivir allá. Una vez me acuerdo que Alfredo mandaba un video así como, mira, estoy yendo a mi trabajo, y mientras iba al trabajo estaba toda esa playa paradisíaca que se veía por la ventana de su auto y como que... Pero bueno, como dice el dicho, el pasto siempre es más verde en el patio del vecino, ¿cierto? Uno no lo dice por envidia, sino de asombro, de que, wow, o sea, increíble que un lugar sea tan bonito, ¿ya? Así que vayamos viendo acá a Saúl Quiro, no, Crío, Saúl Crío, dice, tengo un 11 Pro Max en 15.1, bacán. Me espero ir, por supuesto, o mejor hago la idea de comprar algún otro, pues, estamos hablando de, no sé, pues, si tenías un 11 Pro Max y te puedes comprar otro dispositivo solo por el jailbreak, va a depender de tu presupuesto nada más, pero al menos el que está ahí, Saúl, en 15.1, déjalo ahí, por favor, ¿de acuerdo? Y no lo actualices. Ya, sigamos viendo acá. Luis Movilla, saludos, profe, esperando desde Estados Unidos. Esa es la actitud, esperar y no desesperar. Diego Drummer, ¿cierto? ¿Cómo está ahí el baterista desde Bogotá? Esteban Balsechi, gran saludo a todos, gracias Esteban. Está Amir Sebastián, venga a Viña. En enero anduve en Viña, en enero, y fui a ver a mis papás que ellos viven allá en Quilpué. Así que este verano no tengo planes de ir a visitarles, queremos hacer otra salida con la familia, pero si llego a andar por atrás, por allá, obviamente voy a andar avisando. Todavía sigo en 15.1.1 esperando el Yelber, profe, así es David, quédate ahí nada más. Está también, hola profe, saludos desde Chicago, Illinois, saludos también para ti, Super Jazz, ¿qué me dices? Saludos profe, me salí del jailbreak en iOS 14, ya no me parecía interesante, mira tú, pero igualmente estoy atento a su noticia, hey, gracias. Y sí me gustaría hacer el jailbreak otra vez en iOS 15, bacán. Entonces, la idea es que hoy puedas conservar Super Jazz, la versión de iOS en la que te encuentres ahora, y ya bloquear las actualizaciones y no subir más. Ya, me dice Parruco, ¿cuántos exploits se necesita para hacer un jailbreak? Más que exploit, el exploit es una puerta más de las que se abre para lograr llegar hasta el punto en el cual está todo listo para hacer el jailbreak. El jailbreak no es solamente un exploit, sino que son varios procesos que se tienen que ir venciendo, que son como varias puertas que se tienen que abrir en una casa para llegar a la habitación, quizás, al lugar ahí más íntimo, ¿de acuerdo? Entonces, el lugar más privado no es por la cantidad de exploits, sino que es el trabajo que se puede ir haciendo con ellos para abrirse camino y encontrar todas las piezas del rompecabezas. Saludos desde Perú, dice Oscar Fernández, esperando en 14.8.1 en un 12 Pro con fe. Hoy los iPhone 12 han tenido una temporada de jailbreak que no ha sido buena. El último que tuvieron fue en iOS 14.5.1. A ver, espera, me respondió. Dale. Sin listo ya. El invitado me dijo que sí puedo hacer el podcast un poco después, pero igual no me quiero demorar mucho para no hacerlo esperar demasiado. Veamos acá dónde me quedé. Me estaba hablando recién Oscar, desde Perú. Dale, Oscar, Oscar, voy a Perú. Este fin de semana vamos a estar allá. Mañana nos vamos y vamos a estar en Tacna solamente. A lo mejor vamos a Hilo, todavía no está definido.
pero y es un tema por salir. De Tacna no voy desde antes de la pandemia. Para la gente de mi ciudad de Arica es muy común ir a Perú. Cuando digo muy común, es muy común, porque queda cerca, hay comida muy rica, la gente es muy amable. Tengo una muy buena imagen de Tacna en realidad, así que no tengo drama en ir y bueno, esperamos, estamos orando durante harto tiempo al Señor para que nos guarde durante este viaje. Ay, perdón. Corrí para ganarme un saludo. Ahora sí, profe Jonathan Valderas. ¿Cómo estás, Jonathan? Está Siri también FF ahí en el chat. Hola, profe, saludos. Yo soy su fan. Dale, Luis Henry Vivar Ávila. Bendiciones también para ti, Jonathan Valderas. Alejandro Biones dice, hola, profe, desde Calera, Chile, buena. Le sigo hace rato esperando el Yelbeck, eres seco. Buena, Alejandro, hace mucho frío, ¿no? En Arica, yo tengo frío en Arica, pero Arica, bueno, no te voy a decir, bueno, les voy a dar mi temperatura para que ustedes vean lo friolentos que somos en esta ciudad. En este momento hay 16 grados, ¿ya? Y 16 grados para los ariqueños es frío. ¿De acuerdo? Es una ciudad que estamos acostumbrados a tener siempre 20, entre 23 y 25, no sube más que eso. Así que, pero bueno, tengo 16 grados y ahora mismo tengo un poquito de frío. Así que espero que las cosas ahí, Alejandro, no estén tan terribles en Calera. Dice, tal vez te veo un poco cansado, profe. Tu semblante sí ha sido una semana en la que eh, he tenido no tanto trabajo en el colegio, sino que más para el canal. He grabado todas estas noches. Como la próxima semana voy a andar en Perú, ya tengo dos videos programados para la próxima semana, un patrocinado y otro especial. Entonces, me tocó el lunes video de noticias, el martes hacer el patrocinado. El miércoles me tocó la actualización de Blob Saber. Ayer hice otro video y ya está subido, ya está listo para publicarse. Entonces, y la idea es regresar y hacer otro video. Entonces, estaba un poco más desocupado y aproveché el tiempo para mandarme ahí un par de videos. De Byron Bass, Santiago, 8 grados muriendo. Qué frío. Yo sé que en otros lugares algunos podrán decir, profe, acá en mi ciudad tenemos grados negativos. Puede ser que sea más frío. Me dice haga clases de finanzas. No, nunca tanto, Amir. Mira, hay más de 100 personas conectadas y tenemos 50 likes. Gracias por aquello. Me dice Oscar Fernández, cuando venga a Perú, si puede subo un poco más hasta Arequipa, no se arrepentirá. Hoy sabéis que Oscar Fernández me han hablado mucho de Arequipa, e incluso de Lima, pero más de Arequipa. Me han dicho que Arequipa es una de las ciudades más lindas que uno puede conocer en Perú. Es opinión de algunas personas, ¿de acuerdo? Son los comentarios que he recibido, pero sin duda me inquieta y si llego a ir allá un poco más lejos, obviamente yo les voy a estar allí avisando. Eh, Saludos también a Alejandro Briones. Ah, desde Calera, ya te la había leído recién. ¿Qué es lo que dice Omar Alias? Hola, profe, qué sorpresa, se le ve bien. Churra, unos me ven cansado, otros me ven bien. Vi el encuentro en su iglesia. Sí, el otro día me equivoqué. El canal que tengo, también lo ocupo para hacer las transmisiones en vivo en la congregación en la cual yo participo. Y el otro día un enlace, no sé por qué apareció público. Y de repente habían como 300 vistas cuando terminó la reunión y ahora van como 600 y la idea es que no, el video quedó allí oculto. Pero pasó, fue algo, bueno, por algo habrá sido. Después me ha hablado gente de, profe, ¿estás transmitiendo eso? Bueno, ahí quedó. Uno le da el uso que quiere a su canal. Que lo que dice Jonathan, 13 grados es frío en tu país, allá en México, pero acá no llegamos a temperaturas tan chidas. Acá siempre 26 a 40, no, Arica llega máximo 28 más allá, pero 40 te mueres, yo me muero. ¿Qué es lo que dice Luis Movilla? Yo viví en Utah, allá en Ohio, ¿no? Utah, Ohio. 7 grados en Argentina. Ay, Ale, hombre, el mate debe estar full ahí, ¿o no? A mí Sebastián dice, ¿cómo tiene paciencia para responder las mismas preguntas? Oye, Amir, mi esposa me dice lo mismo. Como estoy hablando ahora, a veces ella escucha los directos y me dice, pero si respondes siempre lo mismo. De hecho, me acordé a mí de que tengo que hacer el especial de los 100.000 suscriptores. Y el especial era enviando preguntas a mi esposa y está el enlace para que tú puedas mandar preguntas a mi esposa. Quiero hacer un sorteo también especial con las personas que participen de aquello, así que
Ahí hay uno muy bueno guardado que yo sé que les va a gustar. Dice Álvaro G. ¿Hay jailbreak en iOS 14.8 para un 10R? Sí, tienes jailbreak con Ancover. 10 grados en Sucre, Bolivia. Uy, qué frío. Bueno, Sudamérica se encuentra en otoño, transitando, ¿cierto?, hacia lo que va a ser el invierno de este año. Mientras en el hemisferio norte están, me imagino que debe ser primavera, entrando próximo a lo que es el verano. Así es, Andrix, ¿cómo estás y cómo está ese frío? ¿Ah? ¿Tú bien? ¿Cómo está la familia? ¿Tus niñas? Está Alain Yajaruna también. Dice, profe, saludos desde Cajamarca, Perú. ¿Cree usted que saldrá el Yelve? Gracias, éxito. Yo creo que sí. Yo no pierdo la fe de que sí va a salir. En lo que ya perdí la fe, de que lo vamos a tener, no sé, o sea, ya le perdí la fe a tener que dar una fecha, así mejor dicho. Tener que dar una fecha, estoy cansadito, a ver si me puedo sentar. ¿Me podré sentar o no? Déjenme ver si puedo cambiar un poco el... De verdad necesito sentarme, estoy cansado, ha sido un día largo, agotador, tuvimos que salir del trabajo. Esperen, me voy a cambiar de lado ya. Necesito sentarme un ratito. Y todavía me quedan cosas por hacer. Estamos preparando, como les dije recién, este viaje con la familia. Déjenme ver, no creo que hoy día vayamos a ocupar la pizarra. Si me estoy instalando acá, déjenme instalar el trípode. Ahí está. Uy, se da vuelta. Se cae. No, voy a tener que cambiar de trípode. Se dio vuelta toda la cuestión. A ver si lo pongo así, abajo, abajo, abajo. No. Algo le pasó a mi trípode. A ver, espérenme. ¿Se habrá destornillado? No, es que a lo mejor este teléfono es muy grande para este trípode. Sí, conclusión, el teléfono es muy grande para el trípode. Creo que tengo otro trípode por acá. A ver, espérenme. Música de trípode. Turu, tu, 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 tu. Turu, tu, 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 tu. Chuta, y el otro trípode se me rompió. No. Oh no. Sí. Oh no. Sí. Oh no, 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 no. Ah, no, no se ha roto. Pero tengo que atornillarlo. Ya, creo que sí. Ya. A ver esto. Veamos ahora. Ya, este sí. Ya, acá estoy. Ya, vamos con los comentarios. Ahora sí. Profe, el Jetpack de iOS 15, me pregunta Johnny, va a salir en julio. Y lo asegura. ¿No dijiste que iba a ser en junio? Ya, pues Johnny, acéptalo. Si las fechas que damos son random y es un juego nomás. Ah, dijiste que era en junio, ya está grabado. Tranquilos, y todos dimos fecha. Ya, no venga, y ahora tenía ya hasta un tweet fijado que decía que era para junio. Bueno, una pregunta, ¿llegará el Jetpack a 15.5? Sí, la semana pasada, o fue esta, ¿no? Sí, el lunes salieron noticias de aquello, así que al menos sabemos ya que 15.5 es vulnerable. Y se mostraron, ¿cierto? Simo86 fue el desarrollador que mostró ahí en Twitter aquello. Me dice Edwin Quintero que él tiene un iPhone 7 Plus ahí en 15.5, entonces a guardar. La idea es que cuando aparezca un 15.5.1 o un 15.6 ya no actualicen más. Aún queda fe, dice Jackie. Vamos que se puede, así es. Me dice Luis Aranda Peña, dice, no leí tu comentario, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero le escribo de nuevo, gracias Luis. Dice, lo que más extraño del Yelp es el Twix Audio Recorder para grabar mis llamadas. ¿Conoce alguna alternativa sin Jailbreak? No, sin Jailbreak no se puede grabar llamadas, ¿no? A mí me gusta mucho ese tweak y sí lo tengo instalado cuando hago el jailbreak, porque a veces uno llama a algún banco o alguna entidad y te dicen, oiga, para su seguridad, esta llamada podría ser grabada. Y le digo, no se preocupe, señorita, yo la estoy grabando. Entonces, cosas, formas de responder. Me dice Alex Rodrigo que él está en un iPhone 11 15.5, ya quédate ahí nada más. Mira, Jackie dice que está en Santiago aguantando el frío. Está complicado. Está complicado este verano, este invierno, aparte que hay mucha gente enfermándose.
Hay muchos resfriados en Chile. eh, ya el coronavirus viene a ser uno más de la lista en realidad. Me dice Brendy Romano, ojalá se pueda. Saludos desde el iPhone 7, espero que también se pueda. Denilson dice, tengo un iPhone 11 en 15.4, ¿me quedo ahí o actualizo? Quédate. Quédate y guarda tus SHSH, ¿de acuerdo? Está el tutorial ahí en la descripción. Invierno. Quédate nada más y aguarda la versión en la que estás. ¿Ya? Mm. Me dice Lama, porfa que usted en diciembre habrá jailbreak en 15.0. Yo creo que va a ser antes de diciembre. Sería duro llegar a... Yo creo que para algunas personas el límite fue la salida de iOS 16 Beta 1, ¿cierto? Como que llegar ahí dijeron, no, ya no aguanto más, me voy, chao. Hay otras personas que tienen otro límite, y ese límite es iOS 16, pero ya la versión, la 16.0, la final. Y esa es en, ¿cuándo? En septiembre que la vamos a tener. Entonces, espero tener el jailbreak antes de la versión final, en estos 3 meses. Si no, como yo lo dije ya yo en una oportunidad, incluso en el podcast de la semana pasada con Fernando, ¿no? Ahí yo mencioné que yo podría aguantar otro año más. Yo podría llegar a iOS 17, pero después de iOS 17 ya 2 años sin jailbreak, ya uno podría decir, nos ganaron. Pensamos que este día nunca iba a llegar y ver qué sucede ahí recién. Ya Iberton sigue ahí en 15.1. Me dice Renan que él está con una 14 en 15.3, quédate ahí nada más. La idea es que la versión en la cual se queda, la versión en la cual hoy día se encuentra cada uno, no tiene que actualizar su dispositivo. Recuerda, si te gusta lo que estás viendo, presiona el botón de me gusta. Mi esposa dice, Peter, que tiene un 12 Pro Max en 14.8.1. ¿Qué me aconsejas, profe? Saludos de Colombia. Mira, yo sé que el jailbreak del iPhone 12, cualquiera de los 12 en iOS 14, en algunas versiones está complicado. Pero si está complicado en iOS 14, en iOS 15 está peor. Entonces quédate en iOS 14 nomás. Me dicen acá, Jackie iPhone. Profe, ¿qué piensa usted sobre iOS 16? Que es solamente la pantalla de bloqueo. Nada más. No sé si hay otra cosa en iOS 16 que uno diga, oh, no. De hecho, tú le puedes preguntar a otras personas, Jackie iPhone, dime qué piensas de iOS 16 sin mencionar la pantalla de bloqueo. Estaría buena esa respuesta. ¿Ya? Everton dice que tiene un 8 Plus en 14.4 con jailbreak, a disfrutarlo nomás. Zapata el Pulse actualmente en 15.1.1, bacán esa versión. Muy buena, muy buena. Perdón, me está venciendo, es mi cuerpo que está resistiendo por no quedarse dormido. Profe, lee mi comentario. Dale, Gerardo, ¿puedes copiarlo y enviarlo otra vez, por favor? A ver, déjame buscarlo más arriba, Gerardo, para ver si yo te encuentro. O si no, cópialo tú más rápido si lo puedes ver. No lo veo, Gerardo. No, Gerardo, no lo veo. Envíalo otra vez, por favor. Siri FF, profe, ¿crees que estén durando mucho en sacar el jailbreak de 15.5? Bueno, 15.5, ¿les parece si nos vamos de inmediato con el tema o no? No, no, aguantemos un rato hasta el minuto 30, aguantemos, aguantemos. Luis Aranda Peña, este paso del jailbreak para el iPhone 14 saldrá en iOS 18. O sea, habrá que analizar bien, comprarlo y sacarle el máximo provecho. Sí, va a estar difícil. Vamos a ver qué es lo que pasa. Benjamín, he vuelto. Gracias por estar acá, Benji. José Esin, no, Joss Esin dice, profe, tengo 15.2.1, esa versión funcionará cuando liberen el jailbreak. Bueno, hasta ahora se está esperando el jailbreak hasta 15.1, no hasta 15.2, pero esta semana hubo una serie de liberaciones que van a estar eh, ayudando a realizar el jailbreak. Vámonos de inmediato nomás con el tema, ¿ya? Bueno, ¿será que está complicado o será que los desarrolladores no están interesados en trabajar en el jailbreak? Mira, 15.2 beta 1, Benjamín, yo estoy igual que tú. También estoy en esa versión, en una versión beta. Ya estoy pero aburrido del mensaje de la beta. Entro a cualquier otro teléfono, aunque no sea iPhone, y siento que tengo que apretarle OK a un mensaje de beta cuando los equipos no tienen beta.
Me dice Amir Sebastián, ¿con qué versión viene el iPad Pro M1 de fábrica? Oh, es re difícil. Hay que ver en qué fecha Apple lo liberó y en qué iOS estábamos en ese tiempo. Y si llega a tener acceso al código de barras del dispositivo o al número de serie, puedes estar viendo la versión de iOS en la que podría venir un aproximado. ¿Ya? Lo que me dice Chilo, profe, iOS 16 será solo una pantalla de bloqueo, pero Apple lo hace mejor que los tweaks. Sí, pero igual el jailbreak hace más que la pantalla de bloqueo. ¿Ya? Apple se mete en su sistema, ya no sirve, no se puede descargar. Oh, está difícil. Me toca esperar ya que el iPad lo tengo, no soporta iOS 16. Sí, mataron varios dispositivos, ¿no? Yo me había comprado, ustedes saben, un iPhone 7 por Mercado Libre para hacer los videos de iOS 16 en el iPhone 7 y no soporta el iPhone 7. Bueno, ese iPhone ya está vendido ya. Se logró vender y a un mejor precio, o sea, un precio más alto del que lo compré. Así que hubo ahí una ganancia inesperada. Así que no fue para mal. Eh, yo creo que para ir con el tema, o se dormirá, profe, yo estoy de acuerdo contigo, Siri. Yo también siento que me voy a quedar dormido. ¿Qué dice Erm? Buenos días, profe, no es mala idea estos directos entre semana. Vamos a ver qué pasa. Lo que sucede esto de los directos entre semana también me tienta la idea porque también quiero parar un fin de semana. También ustedes saben que hay veces que voy a la casa de mis suegros y hago el directo aunque esté en la casa de mis suegros, pero igual de repente me gustaría no hacer el directo en la casa de mis suegros y estar tranquilo, no tener nada que hacer, ningún compromiso. Usualmente los sábados también grabo el podcast, mejor dicho, edito el podcast. El podcast lo suelo grabar los viernes en la noche. Y no un jueves en la noche como ahora, pero como no voy a estar el fin de semana acá en casa, lo grabo ahora y lo edito. Ese sí lo puedo editar en el viaje, en las vacaciones, porque mis hijos se van a dormir y ahí me levanto, se edita, un podcast se edita rápido. Veamos acá. Está muerto de sueño, profe. Sí, pero tratemos de cambiar el ánimo. Más encima, ya, no me lo recuerden, sigamos. Renan dice, profe, ¿en qué iOS hay jailbreak para el iPhone 12 hasta 14.5.1? Estoy por cambiar el mío por nada más hasta 14.5.1. Yo instalé lo que lanzaron en Twitter, se me olvida el nombre del desarrollador, le daba un icono azul y hacía un respring al teléfono, no pasaba nada más, el fin, no entendí qué hacía. Bueno, Zapata, lo que instalaste fue una aplicación que corre esta vulnerabilidad y si genera este reinicio, significa que el equipo es vulnerable a a aquel, bueno, demostración de exploit que estuvo liberando Halo Michael durante estos días. Así que, pero es eso, ¿ya? Profe, ¿alguna vez comentó acerca de su dicho el papaun o algo así? El papaun viene de una serie de Disney. Nunca creo que he contado sobre esto, ¿no? Una serie de Disney que se llama Buena Suerte Charlie. Y en Buena Suerte Charlie hay un episodio donde está el papá con la mamá y tienen una hija. Y la hija está conociendo a un joven y creo que va a salir como al cine, van a salir juntos y la mamá le dice al joven, dice, si que tú le vuelves a romper el corazón a mi hija otra vez, porque creo que allá habían estado juntos, y le dice, if you ever gonna hurt my little girl again, y le dice, ¡papam! Le dice así como, y me dio mucha risa ese papam. Y desde entonces, como cuando ocurre algo, papam, y quedó el papam. Y me llama la atención cómo el papam trasciende hasta los haters, po. O sea, hay hasta haters que están ocupando el papam y uno dice, wow, soy influencer de influencers. Porque hay algunos que quieren ya no hablemos de eso. Ya con eso queda dicho, pero de ahí viene el Papaun. Es una serie de Disney que se llama Buena Suerte Charlie. Creo que el video lo tengo guardado por ahí, algún día lo compartiré. Este es el origen del Papaun. Entonces, algunos ya lo tienen allí instaurado. Hoy estamos en el minuto 30. Vámonos entonces con con el tema del video que ha pasado estos días. Profe, estuve explorando extensiones de Safari que me parecieron muy útiles y podría ser una opción mientras haya jailbreak, el PIP, ¿cierto? El Picture in Picture. ¿Se puede hacer un video al respecto? Creo que es un atajo, ¿cierto? De Siri o hay otras funciones, pero sí, se podría hacer un video sobre aquello, ¿no?
Yo dejo like y me voy a dormir. Sí, yo sé que en algunos países es súper tarde, la gente de España va a despertar y va a decir, no nos avisaste. Tenía planeado avisar con anticipación hoy día este directo, pero no, ¿cómo decirlo? No sabía a qué hora iba a ser. Entonces ahora salí del trabajo, tuvimos que salir al centro comercial con la familia a hacer unos trámites y luego llevé al auto, ¿cierto? Para revisar la presión de los neumáticos, como vamos a viajar en él, a echar combustible. Hoy que está caro el combustible en mi ciudad, en mi país. No sé cómo está el tema de la inflación en sus países, pero Chile está bravísimo, bravísimo. Yo creo que si puedo hacer este viaje es solamente gracias a Dios. Nada más porque en verdad está difícil el panorama en mi país y el combustible está muy caro. Pero en fin, fuimos a ver esos temas del auto, luego fui a reparar, tengo un problema con unos zapatos, a que alguien me los pueda cambiar la suela. ¿Qué más hicimos? Luego fuimos donde mi suegra, y muchas cosas, como cuando estás a punto de viajar y empiezas a hacer un montón de cosas antes de viajar. Ya, listo. Vamos entonces a ocultar el chat. No me manden más mensajes porque no me están apareciendo ahí en el chat. ¿Qué tengo que informarles? Bueno, lo que vivimos durante esta semana es una serie de anuncios y deliberaciones que en tiempos a lo mejor de actividad con Jailbreak, uno habría hecho un video por cada vulnerabilidad que sale. Pero sé que hay algunas personas que están inquietas y están, no sé, pues les hace mal a algunos, no pueden sobrellevar la idea. Dejen apoyarme acá un poquito para descansar. Ahí sí. Pero estoy con esta luz detrás y si me cambio de lado, ¿cómo está la iluminación acá? No, no me gusta cómo se ve. Acá se ve mejor el rostro. Bueno, está la luz de fondo. Em, entonces, algunas personas, si uno hace un video de vulnerabilidad y luego otra vulnerabilidad, hay gente que le hace mal. Y no sé si tendría que preocuparme tanto de los que le hace mal porque hay algunos que les gusta enterarse de las noticias. O sea, el video parte diciendo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en el noticiero, ¿cierto? Tu noticiero del Jailbreak y aparte diciendo en el primer minuto o en los primeros 30 segundos que ya hay noticias. Se esperan el tutorial. Ni ustedes no se imaginan las ganas que yo tengo de hacer el tutorial. You have no idea. Tengo pero unas ganas de grabarlo, pero todavía no hay novedades concretas. Entonces uno lo que hace cuando hay muchas noticias de repente durante la semana, hace un video de noticias, al menos la decisión que yo tomé. Hay otros canales, por ejemplo, el GeoSnow, que hace un video por cada vulnerabilidad, y hace videos súper breves y bien concisos y al grano. Son videos de 3 4 minutos y bien por él, si él lo quiere hacer. Hay otros canales que no hacen videos y comentan en Twitter. Y felicitaciones. Muy bien por aquello. Si eres feliz con la decisión que tomaste, sigue así. Yo al menos lo que hago es juntar las noticias de una semana y se comparten. Y bueno, ¿qué noticias tuvimos durante la semana? Primero, vámonos con 15.5, que es la versión que al día de hoy se está firmando. En 15.5 se mostró una vulnerabilidad corriendo en esa versión de iOS, pero no hay una liberación en 15.5. Eso es lo que debo tener allí, ser consciente de aquello. Entonces, estar pidiendo un jailbreak para 15.5 cuando recién se mostró una vulnerabilidad y la persona que la mostró, o sea, Simo86, él en otras oportunidades sí ha hecho liberaciones para el jailbreak, es un usuario pro jailbreak, sabemos que es alguien que no se lo va a quedar guardado. Entonces, ¿cuándo lo tendría que estar liberando? Bueno, va a depender de cuándo lo reportó a Apple, porque desde que lo reportan a Apple hasta que se hace público, tienen que estar pasando 3 meses, ¿cierto? Apple tiene 3 meses para solucionar los errores que son reportados a ellos y después de esos 3 meses la persona que lo reportó a Apple puede elegir si se queda con la vulnerabilidad para él mismo o la hace pública. Y Simo92 es uno de los que los hace público, así que bien por Simo. ¿Qué es lo que pasa en las otras versiones? Versiones, por ejemplo, 15.4.1, bajando, bueno, hasta 15.0, ahí hay una liberación. Y eso es un muy buen punto porque no tengo que esperar una liberación de vulnerabilidad para 15.4.1 e inferiores, sino que ya está.
Y lo bueno es que esta vulnerabilidad funciona en cualquier iPhone, cualquier iPad y cualquier iPod, pero tiene que estar en 15.4.1 o alguna versión inferior. Si llega a estar en una versión superior, no va a andar bien. Entonces, a nadie se le ocurra estar yéndose a 15.5, ¿cierto? Tienen que quedarse simplemente donde están. No actualicen su dispositivo, en especial con los que están en 15.1. Después pueden subir a 15.4.1. Bueno, si es que guardaron los SHSH o utilizando utilizando el perfil prohibido, este que retrasa las actualizaciones de iOS. Con ese perfil también se puede subir a 15.4.1 y se puede subir sin jailbreak. Entonces ahí es donde uno dice, ¿vale la pena entonces subir a 15.5? La respuesta es no. No tienen que subir, tienen que guardar simplemente todo donde están. Tienen que guardar si los SHSH. Subí esta semana un tutorial actualizado de Blob Saver, que ahora Blob Saver tú haces un clic y lo guarda en tres lugares. Lo guarda en el computador, en la nube de TS Saver y en la nube de SHSH.host. Es decir, que lo hace todo ahí yo le puse el triple backup, el triple respaldo. Un clic y pum, se va a tres lugares distintos. Así que mantengan esa costumbre de guardar los SHSH. Si nunca los guardaste, bueno, te invito a que lo hagas, por no decir que te obligo, no puedo obligarte, pero sí te puedo invitar a incitarte a que estés guardando los SHSH. Así que lo que estuvo liberando Ned Williamson, que es el integrante del proyecto cero de Google, por eso la miniatura del video que salgo apuntando una P y un cero, que es del proyecto cero de Google. Ahí trabajan puros hackers de Google. Y ellos encuentran vulnerabilidades en Windows, no sé, en software como en Google Chrome, y todas las vulnerabilidades que ellos encuentran en Linux, en PowerPoint, en lo que sea, ellos las reportan a todas las distintas compañías. Y hay un equipo que está dedicado a macOS, hay otro equipo que está dedicado a iPadOS y otros a iOS. Y el de iOS, Ned Williamson, bueno, que Ned Williamson encuentra vulnerabilidades en realidad de varios sistemas operativos, pero el de iOS ya se encontró una vulnerabilidad en 15.4.1 que sigue siendo una muy buena versión, ¿cierto? Y cualquier versión inferior. Entonces, 15.4.1, 15.4, 15.3.1, 15.3, 15.2.1, 15.2. Así que no habría que estar actualizando los dispositivos, ¿de acuerdo? Por ahora al menos no. Así que se siente como si estuviésemos, o al menos yo lo siento, como si estuviésemos en enero o febrero. Esos son los meses en los que usualmente tenemos tantas noticias, tantas liberaciones, tantas personas mostrando contenido. Entonces, ¿será que a lo mejor el primer jailbreak de iOS 15 no va a ser hasta 15.1? ¿Será que puede ser hasta 15.4.1? Bueno, eso es parte de las preguntas que le tengo que hacer al invitado del podcast que se publica este día domingo, así que em, esa es la situación. Ya no sé si hay más novedades, algo más que comentar, para irme ya en unos 5 minutos más a lavarme la cara porque tengo que grabar el podcast. Dice acá, ¿para qué instalar iOS 16 en un iPhone 6S si ya está de por sí con iOS 15 va lento? Sí, Benjamín, aunque iOS 16 no soporta el 6S, sí. Yo los SHS, yo y los SS son únicos. Sí, Jackie iPhone. A veces algunas personas los veo en los comentarios diciendo, ¿quién guardó los SHSH de un iPhone 8? Y son únicos para cada dispositivo. No se pueden transferir, por ende, a otros equipos. Así que eso. ¿Qué es lo que dice Randy González? Le está respondiendo a otra persona acá en el mismo chat. ¿Ya? Veamos a quién más tenemos. Acá en el chat. Déjame ver para Randy González. Se están hablando entre ustedes ahí. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Mira, me da gusto cómo se ayudan entre ustedes. Gracias, en verdad, muchachos. Qué bueno es poder ver que estos espacios de conversación también les ayudan a ustedes a que puedan responder preguntas a terceros. Ya pues, vamos concluyendo entonces. Esas eran como las noticias. Se han hecho un montón de liberaciones. Es como que cuando dicen se abrió la temporada de cacería de patos. Bueno, ahora parece que se abrió la época, ¿cierto? Para estar realizando liberaciones de estas vulnerabilidades que nos van a permitir estar consiguiendo el jailbreak. Vidrio templado o hidrogel, vidrio templado. Porque si el hidrogel pasa a llevarlo a una llave, no me gusta cómo queda el plástico así todo doblado. Así que
hidrogel, no eres para mí. Me dice Benjamín, ¿cuál es la última versión de iOS que van a liberar? Bueno, eso está por verse. Eso está por verse. Mientras no lo hagan, es difícil especular y decir las versiones. Yo tengo iOS 15.5. ¿Cuánto tiempo deberá esperar? Bueno, iOS, tu iPhone no llegó a iOS 16, así que déjalo en iOS 15 en la versión que está. De acuerdo, no vaya a actualizar para que después si actualizan va a ser como que, uy, ¿por qué no esperé? Justo me quedé, justo subí. Y ahí van a ver que era mejor seguir el consejo y bloquear las actualizaciones, las actualizaciones. Hay un perfil que hace eso. Y el perfil, el tutorial lo tengo en la descripción del video que te muestra cómo estarlas quitando. ¿Ya? Así que vale allí absolutamente la pena. ¿Ya? Me dice Jacob Cuevas, profe, estoy en iOS 16 y estoy pensando en bajar esta noche a 15.5 para esperar el jailbreak. ¿Qué cree? Yo creo que es buena idea. Yo creo que ya jugaste lo suficiente en iOS 16, ¿no? Ya se espera que para el próximo lunes aparezca una nueva beta y así sucesivamente hasta que va a ser liberado. Pero si aparece una nueva beta, la idea es que eh, puedan estar allí atentos y no actualizar. ¿Para cuándo liberan el jailbreak para 15.1? Es una buena pregunta, Jordan. Todavía estamos ahí a la guaite, a la espera. Me dice ese Trex, ¿cómo instalo Watusi en iOS 15.4? Está difícil porque pierdes tus chats y luego que lo estás ocupando no guarda los chats, no hace respaldos y el tema de las notificaciones no funcionan bien al 100%. Entonces es un riesgo que algunas personas que están sin jailbreak han preferido correr y tomarlo. Yo en lo personal digo, no, no, me da pereza. Randy González dice, profe Coolstar va a liberar el jailbreak en iOS 15 pronto. Veamos, esta próxima semana es el evento, ¿cierto? El Typhoon Con. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que ocurre durante esos días si es que nos dan la sorpresa. Matías, ¿cómo estás? Matías Reci, un abrazo, querido. Está Jacob Cuevas, dice, buenas noches, profe, gracias, saludos desde RD, desde la Dominican Republic. Me dice acá Magda, profe, estoy en un iPhone X con iOS 13 y no sé si subir a iOS 15. No, 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 si está con jailbreak, quédate ahí nada más. Porque no me gusta iOS 16, es una porque dale, Randy González, no actualices ni loco. Profe, cuando hay un podcast con suscriptores, próxima semana debiese ser ya que iPhone. Así que si tú quieres estar, y se lo digo a todos los que están en vivo o viendo la repetición, si quieren estar, vayan a Twitter, mándenme un mensaje, escriban, profe, yo quiero estar contigo en un podcast con suscriptores y la próxima semana debiésemos tener uno. Que la próxima semana, cuando llegamos a Chile, llegamos el miércoles, entonces se graba el jueves, entonces ponerme de acuerdo va a costar un poco, pero próxima semana debiese ser, si no lo hago a la siguiente, no hay problema. Profe, me da un bugle el momento al dar inicio para guardar mis SHSH. A mí también me pasó un par de veces, Carlos. Lo que hice fue desconectar el iPhone, volverlo a conectar y presionar el botón de guardar y ya anduvo bien. Carmen Gallardo, ¿cómo va todo con el bebé? ¿Cómo está el bebé? Un bebé, me dice de San, profe, saludos desde Texas. Que tenga un buen viaje, que pase una buena noche. Gracias por sus deseos. Gracias por sus lindas palabras. En verdad es un viaje importante también para nosotros, así que como familia estamos muy felices y no podía dejar compartir un directo, ¿cierto? Para que tengan el directo semana 118 y el podcast lo tengo que grabar ahora, ¿ya? Así que nos vamos despidiendo, pues. Gracias a todos por estar acá, me la pasé muy bien, gracias por la paciencia. Quiero ver ahí si hay algún comentario para estar cerrando, alguna despedida quizás. Saludos, profe, desde Texas, que pase una buena noche, también saludos para ti. Eh, ¿Qué es lo que hice acá? Mi historial. ¿Historial de qué, Mati? ¿Qué pasó? Profe, yo estoy en 15.1, tengo un 12 Pro Max. Bueno, Luis Mavilla, quédate allí y no te muevas más. Mira, tenemos 90 personas, 90 likes. Vamos con los 100 likes. Terminemos con los 100 likes y si tú estás viendo la repetición y hay más de 100 likes, hazlo también, así YouTube le muestra el video a otras personas y puede ser que ya en el próximo directo tengamos más personas y estar todos aquí con mejores noticias si Dios lo quiere. Dice Carmen Gallardo, tengo todo bien con el bebé a un mes de que cumpla su primer año, mira. Oye Carmen, cómo pasa el tiempo, qué increíble. Ya, chao profe, buenas noches, gracias por la información, de nada. Chinco Party, saludos hasta Puerto Rico, saludos hasta Colombia también.
hasta Alfonso, perdón, para Alfonso Manrique. Está Carlos Andrés. Gracias, profe. Acabo de guardar mi SSH. Viste que no cuesta nada. Recuerda guardar tu dispositivo como en un perfil y luego no conectas más el dispositivo al computador. Guarda todo ahí de maravilla. Buenas noches, profe. ¿Cree que se me paga el celular con un buen fin de semana? No creo porque después lo voy a aprender y voy a estar enfermo por ver la noticia de la semana. Saludos, profe, desde México también para ti, Juana Gruel. Me dice Randy González, profe, yo tenía Sirian 15. ¿Cómo de tener Sirian eso? En iOS 12.5.5 en un iPhone 6S. Sí, se podía tener esas versiones. Ya pues, ahora sí, me voy despidiendo. Gracias a todos por estar acá, por este tiempo. Se aprecia mucho. Y sería todo por esta ocasión, pues. Ah, Matías, el historial. Churras, todos los iPhones. De verdad que tú tenías un 2G también. Bacán. Bacán, bacán, bacancito. Ya, ya pues muchachos. Nos despedimos entonces. Gracias por todo su apoyo, por estar acá. El podcast se viene el domingo. Era el invitado que debía estar el domingo pasado, pero no pudimos concretar por problemas que yo tuve en casa. Literalmente eran problemas con YouTube, porque me puso un strike y no podía quitarlo hasta que ya se logró remover. Bueno, aparte de otras cosas, mi esposa y a mis hijos los habían vacunado, necesitaban de mi ayuda, pero en fin, ya, gracias a Dios, ya eso queda como una anécdota, queda atrás. Ya pues, nos vamos despidiendo. Sería todo por esta ocasión. Gracias a todos por estar acá. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.